El día del divorcio, él se casó con la amante, y la esposa embarazada se fue sonriendo con un secreto. Barcelona, 9:30 de la mañana. Juzgado de primera instancia. Cristina Montalvo ajustó el cinturón de seguridad sobre su vientre de 8 meses, mientras observaba el imponente edificio de justicia a través del parabrisas empañado. Las gotas de lluvia de octubre resbalaban por el cristal como lágrimas que ella se negaba a derramar. Hoy no era día para llorar. Hoy era el día en que recuperaría su dignidad, aunque nadie más lo supiera aún. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola, cariño?, preguntó su madre, Sonia, desde el asiento del conductor. Sus manos aferradas al volante delataban la tensión que intentaba ocultar. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, mamá. La voz de Cristina sonaba extrañamente serena para una mujer que estaba a punto de divorciarse del padre de su hijo. Pero había algo en sus ojos verde oliva, una chispa de determinación que Sonia no había visto en meses. Desde que descubrió la traición de Damián, su hija había cambiado. Ya no era la fisioterapeuta ingenua que creía en los cuentos de hadas. Era otra mujer, una mujer con un plan. El móvil de Cristina vibró. Un mensaje de su abogado. Ya estoy dentro. Todo preparado según hablamos. Confía en mí. Cristina sonrió levemente. Confianza. Qué palabra más extraña después de todo lo vivido. Dame 5 minutos más, murmuró cerrando los ojos y respirando profundamente. En su mente se agolparon los recuerdos de los últimos 6 meses. El día que encontró los recibos del apartamento en la avinguda Diagonal. Las mentiras sobre reuniones tardías con clientes. Las llamadas susurradas que Damián cortaba cuando ella entraba en la habitación. Y finalmente, aquella tarde de abril cuando vio a Ruth Díaz saliendo del portal de ese mismo apartamento, ajustándose la blusa y sonriendo con satisfacción. Ruth, la compañera de la Facultad de Arquitectura, que siempre había envidiado todo lo que Cristina tenía. Su trabajo en el Centro de Salud de Gracia, su matrimonio estable, su casa en el Eixample. Ahora se había quedado con su marido, pero no tenía ni idea de lo que realmente había perdido en el proceso. Un golpecito en la ventanilla la sacó de sus pensamientos. Era Damián, con su traje gris carbón impecable y esa sonrisa prepotente que últimamente usaba como armadura. A su lado, Ruth lucía un vestido color burdeos que probablemente costaba más que el salario mensual de Cristina, y unos tacones que resonaban contra el asfalto mojado como martillazos. Cristina bajó la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Nos vamos?, preguntó Damián con fingida cortesía. El juez nos espera a las 10 en punto. Claro, no querría hacer esperar al juez el día más importante de tu vida, respondió Cristina, abriendo la puerta del coche. Ruth se acercó con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado en los últimos meses. Cristina, cariño, espero que no haya rencores. Al fin y al cabo, esto es lo mejor para todos. Damián necesitaba a una mujer que estuviera a su altura profesional. Sus ojos se posaron deliberadamente en el vientre abultado de Cristina. ¿Y tú? Bueno, tú tienes otras prioridades ahora. Las palabras flotaron en el aire como dagas envueltas en terciopelo. Sonia hizo ademán de bajarse del coche, pero Cristina le hizo un gesto discreto para que se quedara. Tienes razón, Ruth, dijo Cristina con una calma que sorprendió incluso a Damián. Las prioridades cambian, y hoy vas a descubrir exactamente cuáles son las mías. Algo en su tono hizo que Ruth frunciera el ceño, pero Damián ya caminaba hacia la entrada del juzgado, revisando nerviosamente su móvil. Tenía una videollamada importante con unos inversores alemanes por la tarde, y quería terminar con este trámite cuanto antes. Vamos, que se nos hace tarde, gritó sin volverse. Mientras subían las escaleras de mármol del edificio, Cristina sintió cómo su hijo se movía inquieto en su vientre, como si él también supiera que ese día marcaría el comienzo de una nueva vida, una vida donde nunca más tendría que fingir que no veía las miradas de complicidad entre su marido y su amante. Una vida donde por fin podría dormir en paz. Ruth caminaba unos pasos por delante, contoneándose como si fuera una modelo en una pasarela, cada paso calculado para marcar territorio, cada gesto diseñado para humillar. Pero lo que Ruth no sabía era que Cristina había dejado de sentirse humillada hacía mucho tiempo. En el ascensor, mientras los números se iluminaban lentamente hasta llegar al 5.º piso,
Damián revisó una vez más los papeles que llevaba en su maletín de cuero italiano. ¿Todo en orden?, preguntó Ruth apoyando posesivamente su mano en el brazo de él. Por supuesto. En 1 hora esto habrá terminado, y podremos empezar nuestra nueva vida sin complicaciones. Cristina permaneció en silencio, con la vista fija en los números del ascensor. Cuando las puertas se abrieron con un suave ping, sonrió para sus adentros. En 1 hora, efectivamente, todo habría terminado, pero no como ellos imaginaban. Sala 3. Juzgado de primera instancia. 10:05 de la mañana. La sala de vistas olía a papel viejo y a decisiones irrevocables. Cristina se acomodó en la silla de madera lacada en color miel, sintiendo cómo su hijo pateaba con fuerza, como si protestara contra la tensión que flotaba en el ambiente. A su derecha, su abogado, Jordi Valls, organizaba meticulosamente los documentos sobre la mesa. Sus manos experimentadas manejaban cada papel como si fuera una pieza de ajedrez. El juez Martínez, un hombre de 60 años con gafas de pasta negra y barba plateada perfectamente recortada, hojeaba el expediente con expresión neutra. Había visto cientos de divorcios, matrimonios que se desmoronaban por infidelidades, por diferencias irreconciliables, por simple desgaste. Pero algo en este caso había captado su atención durante la lectura previa. Bien, dijo el juez, alzando la vista. Procedemos con la disolución matrimonial entre Damián Hurtado Mendoza y Cristina Montalvo García. Señor Hurtado, ¿ratifica su petición de divorcio por mutuo acuerdo? Damián se enderezó en su asiento, irradiando esa confianza empresarial que había cultivado durante años. Sí, señoría. Mi esposa y yo hemos acordado que lo mejor para ambos es seguir caminos separados. Su mano encontró discretamente la de Ruth, que sonreía desde la primera fila del público como una espectadora en el teatro de su propia victoria. Señora Montalvo, el juez dirigió su mirada hacia Cristina. Ratificó completamente, señoría. Es hora de cerrar este capítulo de mi vida. Su voz sonó clara, sin rastro de amargura. Ruth intercambió una mirada triunfal con Damián. Todo estaba saliendo según lo planeado. Jordi Valls se aclaró la garganta. Señoría, antes de proceder con las firmas necesitamos revisar algunos aspectos patrimoniales que pueden haber pasado desapercibidos durante las negociaciones previas. Damián frunció el ceño. ¿Aspectos patrimoniales? Él había dejado claro desde el principio que cada uno se quedaría con lo suyo. Su empresa, sus inversiones, su apartamento de soltero en Pedralbes. Cristina podría quedarse con el piso de l'Eixample y su trabajo en el centro de salud. Todo limpio y sencillo. ¿A qué se refiere exactamente, letrado?, preguntó el abogado de Damián, Miguel Santos, un hombre corpulento con corbata color mostaza que ya empezaba a sudar bajo el traje. Jordi extrajo una carpeta azul marino de su maletín. Me refiero a la documentación mercantil de Reformas Hurtado S.L., la empresa que el señor Damián registró en 2018. Sus dedos recorrieron los papeles con precisión quirúrgica. Según consta en el Registro Mercantil de Barcelona, la sociedad fue constituida con un capital inicial de 150.000 euros, aportados íntegramente por la señora Cristina Montalvo García como socia única. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ruth dejó de sonreír. Damián parpadeó varias veces, como si las palabras no llegaran correctamente a su cerebro. Eso es imposible, balbuceó Miguel Santos. Mi cliente es el administrador único de la empresa. Él firma todos los contratos, él toma todas las decisiones. Efectivamente, continuó Jordi sin inmutarse. El señor Damián figura como administrador único y representante legal, pero la propiedad de las participaciones sociales corresponde en su totalidad a mi clienta. Una estructura perfectamente legal que permite separar la gestión de la propiedad. Cristina observaba la escena con serenidad casi budista. Ruth se había puesto pálida como la cal, y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar la información. Damián, por su parte, parecía haber entrado en una especie de shock silencioso. Pero, murmuró Ruth desde su asiento, Damián me dijo que él era el dueño, que había levantado la empresa desde cero. El juez carraspeó con autoridad. Señora, por favor, las intervenciones del público no están permitidas durante la vista. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Damián con un hilo de voz. Yo trabajo día y noche en esa empresa. Yo conseguí los contratos. Yo supervisé las obras.
Cristina habló por primera vez en varios minutos, y su voz sonó como una campana cristalina en medio de la tormenta. ¿Recuerdas, Damián, cuando tu anterior empresa de reformas quebró en 2017? ¿Recuerdas que viniste a casa llorando porque los acreedores iban a embargarte todo? ¿Recuerdas que yo usé mi herencia de la abuela Pilar para salvarte de la ruina? Los ojos de Damián se llenaron de una comprensión terrible. La herencia de 200.000 euros que Cristina había recibido al morir su abuela. El dinero que ella puso sin dudar para que él pudiera empezar de nuevo. El dinero que él había asumido que era de los dos. Pero yo creí que esos fondos eran patrimonio matrimonial. Lo habrían sido, intervino Jordi. Pero mi clienta tuvo la prudencia de mantenerlos como bienes privativos y utilizarlos para una inversión empresarial a su nombre. Todo perfectamente documentado y registrado. Ruth se puso de pie abruptamente, sus tacones resonando contra el suelo de madera. Esto es una trampa, una maniobra para arruinarnos el día de nuestra boda. El juez golpeó el martillo con firmeza. Orden en la sala. Señora, tome asiento inmediatamente o tendré que pedirle que abandone la sala. Pero Ruth ya estaba corriendo hacia la puerta, sus sollozos llenando el pasillo mientras huía de la realidad que acababa de estrellarse contra ella como un tsunami. Damián se quedó sentado, con la vista perdida en algún punto de la pared. De repente, toda su vida se veía diferente. No era el exitoso empresario que había conquistado Barcelona con su trabajo. Era solo un empleado muy bien pagado, en la empresa de su exmujer. Señoría, dijo Jordi con tono profesional. Solicito que se proceda con el divorcio según los términos acordados. La señora Montalvo no tiene interés en modificar la situación laboral del señor Hurtado. Él puede continuar como administrador de la empresa, bajo las nuevas circunstancias. Cristina se levantó lentamente, una mano apoyada en su vientre abultado. Caminó hasta la mesa donde Damián seguía paralizado y se inclinó ligeramente hacia él. Esto no es venganza, Damián, susurró. Es justicia. Y justicia para nuestro hijo, que al menos tendrá un futuro seguro. Cuando se enderezó, había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Vestíbulo del juzgado, 11:15 de la mañana. Ruth Díaz se había refugiado en el baño de señoras del segundo piso, observando su reflejo en el espejo mientras intentaba reparar el rímel que había corrido por sus mejillas. Sus manos temblaban al aplicar el corrector bajo los ojos hinchados. En menos de una hora, su mundo perfecto se había desmoronado como un castillo de naipes. Había imaginado este día como el comienzo de su nueva vida. La esposa del empresario exitoso, la mujer que había conseguido todo lo que Cristina había perdido por ser demasiado ingenua. Pero ahora resultaba que Damián no era más que un empleado muy bien vestido. Su móvil vibró. Un mensaje de su madre. ¿Ya sois marido y mujer? Estoy deseando contárselo a las vecinas. Ruth dejó escapar una risa amarga. ¿Cómo explicarle a su madre que se había casado con un hombre que no tenía nada? ¿Cómo explicarle a sus amigas de Instagram que habían seguido cada paso de su conquista amorosa, que todo había sido una ilusión? Mientras tanto, en el vestíbulo principal, Damián permanecía sentado en uno de los bancos de mármol verde, con la vista perdida en las columnas neoclásicas del edificio. Los papeles del divorcio descansaban sobre sus rodillas, firmados pero aún húmedos de realidad. A su lado, su abogado Miguel Santos guardaba silenciosamente los documentos en su maletín. «¿Cómo no sabías esto?», murmuró Damián, más para sí mismo que para Miguel. «Llevamos trabajando juntos desde 2018. Miguel se aflojó la corbata mostaza, claramente incómodo. «Damián, yo solo me encargo de los contratos de obra y los seguros. Los temas mercantiles los llevaba tu gestora, Elena Ruiz. Asumí que tú eras el propietario porque siempre actuabas como tal. Pero tengo acceso a todas las cuentas, tomo todas las decisiones operativas. Eso es perfectamente compatible con ser administrador sin ser propietario. Es más común de lo que crees en empresas familiares». Damián se pasó las manos por el pelo. Su empresa, su éxito, su identidad, todo construido sobre arena movediza sin que él se diera cuenta. ¿Cómo había sido tan ciego? Cristina apareció en el vestíbulo acompañada de su abogado y de su madre Sonia, que había subido desde el aparcamiento tras recibir una llamada urgente. La mujer mayor observaba a su yerno con una mezcla de tristeza y decepción. «Cristina,
Damián se puso de pie cuando la vio acercarse. Tenemos que hablar. Ya no hay nada de qué hablar, Damián. Los papeles están firmados. No me refiero al divorcio. Me refiero a todo esto. Gesticuló vagamente hacia los documentos. ¿Desde cuándo lo sabías? Cristina se detuvo a unos metros de él. Su madre y Jordi se mantuvieron discretamente alejados, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. ¿Desde cuándo sabía que era la propietaria de la empresa? Desde siempre. Yo firmé todos los papeles, Damián. Yo puse el dinero. ¿Desde cuándo sabía de tu aventura con Ruth? Desde febrero. La confesión cayó entre ellos como una bomba silenciosa. ¿Febrero? La voz de Damián apenas era un susurro. Pero, si lo sabías desde febrero, ¿por qué no dijiste nada antes? Cristina acarició su vientre con ternura. Porque necesitaba tiempo para procesar que el hombre con quien me había casado era capaz de traicionarme mientras yo llevaba a su hijo. Necesitaba tiempo para decidir qué tipo de vida quería para mi bebé. Y necesitaba tiempo para asegurarme de que, pasara lo que pasara, él tendría un futuro estable. Sonia se acercó un paso, con los ojos brillantes de orgullo hacia su hija. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué esperar al divorcio para...? Porque hoy Ruth se iba a casar contigo creyendo que eras un empresario exitoso. Hoy iba a conseguir todo lo que siempre quiso quitarme. Y me pareció justo que descubriera la realidad el mismo día que yo recuperaba mi libertad. En ese momento, Ruth bajó las escaleras con paso vacilante. Se había retocado el maquillaje, pero sus ojos seguían mostrando la devastación interna. Se acercó al grupo con la barbilla levantada, intentando mantener algo de dignidad. «Felicidades», dijo dirigiéndose a Cristina. «Has ganado. ¿Esto te hace sentir mejor?» Cristina la observó con calma. «Esto no era una competición, Ruth. Nunca lo fue. Era mi matrimonio, mi vida, mi futuro. Y tú decidiste intentar destruirlo. Yo no destruí nada que no estuviera ya roto. Tal vez tengas razón». Cristina asintió lentamente. «Pero la diferencia entre tú y yo es que yo construí algo propio. Tú solo intentaste robar lo que creías que era de otros». Ruth miró a Damián, que seguía en estado de shock, y luego volvió a Cristina. «¿Y qué pasa ahora? ¿Va a despedirlo? ¿Va a arruinarle la vida por venganza?» Damián es un buen administrador y un buen padre. Mientras cumpla con esas dos funciones, su trabajo está seguro. Cristina hizo una pausa significativa. «Pero Ruth, espero que entiendas que las esposas de los empleados no tienen acceso a ciertos privilegios empresariales». El golpe fue silencioso, pero devastador. Ruth comprendió al instante. Nada de coches de empresa, nada de viajes de negocios pagados, nada de las tarjetas de crédito corporativas que había dado por sentado. Su nueva vida acababa de encogerse drásticamente. «Vamos, Damián», murmuró Ruth, tomándolo del brazo. «Salgamos de aquí». Pero Damián se resistió, con los ojos fijos en Cristina. «¿Por qué no me odias? Después de todo lo que te he hecho, ¿por qué no me odias?» Cristina sonrió con tristeza. «Porque odiar requiere energía que prefiero invertir en amar a nuestro hijo. Y porque», tocó suavemente su vientre, «porque él va a necesitar que sus padres sean capaces de llevarse bien, aunque ya no sean marido y mujer». Damián asintió lentamente, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo una esposa, no solo una empresa. Había perdido a una mujer extraordinaria que, incluso en medio del peor momento de su vida, seguía pensando en el bienestar de todos. Mientras la pareja se alejaba hacia la salida, Sonia se acercó a su hija. «¿Estás bien, cariño?» Cristina observó las puertas giratorias por donde acababan de desaparecer su pasado y su dolor. «Por primera vez en meses, mamá». «Creo que sí». Pero en su bolso, el móvil vibró con una notificación que cambiaría todo otra vez. Un mensaje de Elena Ruiz, su gestora. «Cristina, necesitamos hablar urgentemente. Han descubierto algo sobre las cuentas de la empresa. Oficina de Elena Ruiz. Despacho contable, 14:30 de la tarde». La gestoría de Elena Ruiz ocupaba la segunda planta de un edificio modernista en la calle Balmes, con ventanales que daban al bullicio de Lake Champlain. Cristina se acomodó en la silla de cuero color terracota frente al escritorio de nogal macizo, mientras Elena organizaba nerviosamente una montaña de papeles y facturas. El aroma a café recién hecho no conseguía disimular la tensión que flotaba en el ambiente. Elena,
una mujer de 45 años con el pelo castaño recogido en un moño impecable y gafas de montura dorada. Había sido la gestora de confianza de la familia durante casi una década. Conocía cada euro que entraba y salía de las cuentas, cada inversión, cada gasto. Por eso su llamada urgente había alarmado tanto a Cristina. Antes de empezar, dijo Elena, sirviéndose un vaso de agua con manos temblorosas, necesito que sepas que jamás habría permitido esto si hubiera sabido lo que estaba pasando de verdad. Cristina frunció el ceño, sintiendo cómo su hijo se movía inquieto en su vientre, como si también percibiera la gravedad del momento. Elena, me estás asustando. ¿Qué has descubierto? La gestora abrió una carpeta color burgundí y extrajo varios extractos bancarios marcados con post-its amarillos. Esta mañana, después de tu llamada sobre el divorcio, decidí revisar todas las cuentas para preparar el informe patrimonial final, y encontré irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Elena señaló una línea marcada en el extracto de septiembre. Transferencias. Damián ha estado haciendo transferencias mensuales desde la cuenta empresarial a una cuenta personal que no está registrada bajo su nombre. El corazón de Cristina se aceleró. Después de todo lo vivido en el juzgado, ¿aún había más sorpresas? ¿Cuánto dinero estamos hablando? En los últimos 8 meses, unos 45.000 euros. Elena pasó las páginas mostrando cada transferencia marcada. Siempre el día 15 de cada mes. Siempre la misma cantidad, 5.625 euros. Cristina sintió cómo se le secaba la boca. Esa cantidad no era casual. Era exactamente el salario mensual que ella ganaba en el centro de salud. ¿A nombre de quién está la cuenta receptora? Elena dudó un momento antes de responder. Ruth Díaz Moreno. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Cristina se recostó en la silla, procesando la información. Durante meses, mientras ella trabajaba dobles turnos en el centro de salud para ahorrar dinero para el bebé, su marido había estado regalando el equivalente a su salario completo a su amante. ¿Hay más?, preguntó con voz ronca. Elena asintió gravemente y abrió otra sección de la carpeta. Gastos no declarados. Un apartamento en la avinguda Diagonal alquilado bajo el nombre de la empresa como oficina técnica, pero que según mis investigaciones se usa para otros fines. Lo sé, es donde se veían. Pero además del alquiler hay gastos de decoración, facturas de restaurantes caros, incluso una factura de una joyería del Passeig de Gracia. Elena señaló cada documento, todo cargado como gastos de representación empresarial. Cristina cerró los ojos, sintiendo cómo la traición se multiplicaba como una hidra. No solo la había engañado con otra mujer, había usado su empresa, su dinero, para mantener a su amante como si fuera una princesa. ¿Cuánto en total? Entre las transferencias directas y los gastos encubiertos, cerca de 80.000 euros en 8 meses. La cifra flotó en el aire como una sentencia. Elena se acercó un poco más, bajando la voz. Cristina, esto es, técnicamente, es apropiación indebida. Damián ha usado fondos empresariales para gastos personales sin autorización de la propietaria. Podríamos denunciarlo. ¿Denunciarlo? Cristina abrió los ojos. ¿Qué implicaría eso? Cargos criminales. Podríamos estar hablando de entre 2 y 6 años de prisión, según la cuantía, y tendría que devolver todo el dinero, con intereses y multas. Cristina se levantó lentamente y se acercó al ventanal. Abajo, en la calle Balmes, la vida continuaba su curso normal. Gente que compraba en la farmacia, estudiantes que entraban y salían del metro, parejas que caminaban tomadas de la mano. Vidas normales, sin el drama que había consumido la suya durante tantos meses. ¿Elena? Sí. ¿Tú qué harías? Si fueras yo, ¿qué harías? Elena se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente antes de responder. Como gestora, te diría que protejas tus intereses y los de tu hijo. Como mujer, hizo una pausa significativa. Como mujer que ha visto demasiados casos como este, te diría que a veces la mejor venganza no es la que destruye al otro, sino la que te construye a ti. Cristina asintió lentamente, acariciando su vientre. Necesito pensar. Necesito hablar con alguien. Por supuesto, pero Cristina necesita saber algo más. Elena se puso las gafas de nuevo. Esta mañana, después de la vista, Ruth Díaz llamó preguntando si podía acceder a las cuentas empresariales para ayudar con la gestión administrativa. ¿En serio?
A Cristina se le escapó una risa amarga. Ni siquiera han pasado 3 horas desde que descubrió que Damián no tiene nada, y ya está intentando conseguir acceso a mi dinero. Le dije que solo la propietaria de la empresa podía autorizar esos accesos, pero insistió mucho. Incluso mencionó que podría convencer a Damián para que hiciera algunos cambios en la estructura empresarial. Cristina se giró hacia Elena con una expresión que la gestora no le había visto nunca. Ya no era la fisioterapeuta dulce y confiada que había conocido años atrás. Era una mujer que había aprendido, tal vez demasiado tarde, que en este mundo había que saber defenderse. Elena, quiero que hagas algo por mí. Lo que necesites. Quiero que prepares un informe completo de todas estas irregularidades. Fechas, cantidades, conceptos. Todo documentado legalmente. Hizo una pausa, mirando de nuevo hacia la calle. Y quiero que cambies todas las claves de acceso a las cuentas. A partir de mañana, cualquier movimiento empresarial superior a 500 euros necesitará mi autorización personal. Cristina, ¿estás segura? Eso significa que Damián no podrá. Damián podrá seguir gestionando las operaciones diarias, pero se han acabado los regalitos para su esposa. Su voz sonó firme, decidida. Y Elena, quiero que Ruth sepa exactamente por qué no va a tener acceso a nada. Elena sonrió por primera vez en toda la tarde. ¿Cuándo quieres que esté listo el informe? Cristina consultó su reloj. Las 15:15. En unas horas, Damián y Ruth estarían en su apartamento de recién casados, probablemente planificando cómo aprovechar los recursos empresariales para su luna de miel. Esta misma tarde, y Elena, asegúrate de que reciban una copia certificada antes de las 8 de la noche. Mientras Cristina se dirigía hacia la puerta, Elena la detuvo con una última pregunta. ¿Y si Damián intenta contactar contigo? Si quiere negociar. Cristina se detuvo en el umbral, una mano en el pomo y otra en su vientre. Dile que estaré encantada de hablar con él, después de que devuelva hasta el último céntimo que robó a mi hijo. La puerta se cerró con un clic suave, pero definitivo, como el sonido de una nueva vida comenzando. Apartamento de Damián y Ruth, Pedralbes, 19:45 de la tarde. El apartamento de 2 habitaciones en Pedralbes olía a champán barato y a sueños rotos. Ruth había intentado crear un ambiente romántico con velas color marfil y pétalos de rosa esparcidos por el suelo, pero la realidad de su nueva situación económica había convertido la celebración en una farsa agridulce. Las copas eran de cristal corriente, no de baccarat como había soñado, y el champán era un cava del Mercadona, no el Dom Perignon que había imaginado para su noche de bodas. Damián permanecía sentado en el sofá color gris antracita, todavía con la camisa arrugada de la mañana, contemplando su móvil con expresión sombría. Las facturas se acumulaban en la mesa de café, alquiler, luz, agua, internet, gastos que antes parecían insignificantes cuando creía que tenía una empresa próspera, pero que ahora se alzaban como montañas amenazantes. ¿Vas a seguir ahí sentado toda la noche?, preguntó Ruth desde la cocina americana, donde intentaba preparar una cena romántica con los escasos ingredientes que habían encontrado en la nevera. Se supone que este es nuestro día especial. ¿Especial? Damián alzó la vista. Ruth, ¿te das cuenta de lo que ha pasado hoy? No tengo nada, absolutamente nada. Soy un empleado de mi exmujer. Ruth se acercó con 2 platos de pasta con salsa de tomate, intentando mantener una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero seguimos juntos. Eso es lo que importa, ¿no? El amor puede con todo. Antes de que Damián pudiera responder, el timbre de la puerta sonó con insistencia. 3 toques largos, seguidos de otros 3. Ruth frunció el ceño y se dirigió al telefonillo. ¿Quién es? Servicio de mensajería urgente. Certificado para Damián Hurtado y Ruth Díaz. Ruth intercambió una mirada inquieta con Damián. ¿Quién les enviaría correspondencia certificada el día de su boda? Sube, dijo, pulsando el botón. 5 minutos después, un mensajero uniformado les entregaba un sobre acolchado color manila con el logo de la gestoría de Elena Ruiz. Damián firmó el recibo con manos temblorosas, presintiendo que lo que fuera que contenía ese sobre no iba a mejorar su día. Una vez solos, rasgó el sobre con cuidado. Dentro había un informe de 12 páginas encuadernado en espiral, con una nota manuscrita de Elena en la primera página. Damián, Cristina me pidió que te entregara esto antes de las 8. Necesitamos hablar mañana a primera hora. Elena,
Ruth se acercó por detrás, leyendo por encima del hombro de él. ¿Qué es eso? Damián pasó la primera página y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro se volvía más pálido. Las transferencias, los gastos, las facturas, todo estaba ahí, documentado con precisión quirúrgica. Fechas, cantidades, conceptos. Cada euro que había tomado prestado de la empresa durante los últimos 8 meses. «Oh, Dios mío», murmuró. Ruth le arrebató el documento de las manos y comenzó a leer en voz alta. Transferencia a cuenta de Ruth Díaz Moreno. 5.625 euros. Concepto, no especificado. Su voz se fue debilitando mientras avanzaba. Factura Joyería Suñer. 3.200 euros. Concepto, pulsera oro blanco con diamantes. Miró a Damián con horror creciente. Gastos apartamento Avinguda Diagonal. 2.800 euros mensuales durante 8 meses. Damián se hundió más en el sofá, como si el cuero pudiera tragárselo entero. Lo sé todo. Pero esto es robo. Ruth agitaba las páginas frenéticamente. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo? Sin decírtelo. Damián la miró con incredulidad. Ruth, tú sabías perfectamente de dónde venía el dinero. ¿Creías que yo tenía una mina de oro escondida? Yo creía que eras el dueño de la empresa. Me dijiste que todo era tuyo. Y yo creía que lo era. Damián se puso de pie, comenzando a caminar en círculos. Hasta esta mañana, yo también creía que era mi empresa. Pero resulta que durante todos estos años he sido solo un empleado con acceso a la caja fuerte. Ruth siguió leyendo, su voz cada vez más aguda. Total de fondos desviados, 79.847 euros. Según el artículo 252 del Código Penal Español, la apropiación indebida de cantidades superiores a 50.000 euros constituye delito grave. Dejó caer el informe como si fuera venenoso. Delito grave. Delito grave. Cálmate. No me digas que me calme. Acabamos de casarnos y resulta que mi marido es un criminal. Damián se acercó a la ventana, observando las luces de Barcelona que comenzaban a encenderse en el atardecer. Desde el 9º piso la ciudad parecía un tablero de ajedrez iluminado, y él acababa de darse cuenta de que había sido un peón durante todo el juego. Ruth, necesitamos pensar. Necesitamos buscar una solución. ¿Qué tipo de solución? Ruth había empezado a llorar, su maquillaje corriendo por segunda vez en el día. ¿Cómo vamos a devolver casi 80.000 euros? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? No lo sé, pero tiene que haber una manera. ¿Una manera? Ruth se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La única manera es que Cristina decida no denunciarte. Y después de lo que le hicimos, ¿por qué diablos iba a hacer eso? Damián se giró hacia ella, y por primera vez desde que la conocía, vio algo parecido al miedo real en los ojos de Ruth. No el miedo calculado que usaba para conseguir cosas, sino terror genuino. Podríamos hablar con ella, explicarle la situación, proponerle un plan de pagos. ¿Un plan de pagos? Ruth se echó a reír con amargura. Damián, tú ganas 2.500 euros al mes como administrador. Yo estoy en el paro desde que dejé mi trabajo en la consultoría para disfrutar de nuestra relación. ¿Cuántos años nos llevaría devolver 80.000 euros? Hicieron los cálculos mentalmente, sin gastos de supervivencia básica, destinando cada euro a la deuda, más de 2 años. Con gastos reales de vida, probablemente 5 o 6 años. Tal vez podríamos vender algo. Mis muebles, el coche. Tu coche tiene 12 años y tus muebles los compraste en IKEA hace una década. Ruth se dejó caer en una silla. Damián, estamos arruinados. Y lo peor de todo es que yo creí que estaba robándole la vida perfecta a Cristina. Pero resulta que la vida perfecta era suya desde el principio. El silencio que siguió fue interrumpido por el móvil de Damián. Un mensaje de Elena Ruiz. Damián, Cristina quiere verte mañana a las 9:00 en mi despacho. Ven preparado para hablar de devoluciones o de abogados penalistas. Tú eliges. Ruth leyó el mensaje por encima del hombro y se desplomó completamente. Nuestra luna de miel va a ser en una celda, ¿verdad? Damián no respondió. Solo observó cómo las velas se consumían lentamente, llevándose con ellas los últimos vestigios de su antigua vida. En algún lugar de Barcelona, Cristina Montalvo dormía tranquila por primera vez en meses, y el bebé en su vientre pateaba suavemente, como si supiera que el futuro por fin
había comenzado a aclararse. Despacho de Elena Ruiz. 8:55 de la mañana. Damián llegó 5 minutos antes de la cita, pero las ojeras violáceas bajo sus ojos delataban una noche en vela. Llevaba la misma ropa del día anterior, ligeramente arrugada, y el aroma a café frío se mezclaba con el olor a ansiedad que parecía emanar de sus poros. Ruth había decidido quedarse en el apartamento, alegando que no podía soportar ver a Cristina fingiendo ser la víctima. Elena lo recibió con expresión seria y lo condujo a la sala de reuniones, donde ya esperaba Cristina. Pero la mujer que vio sentada a la mesa no era la misma que había conocido 7 años atrás. Esta Cristina llevaba un vestido color esmeralda que realzaba su vientre de 8 meses, el pelo recogido en un moño elegante, y una expresión de serenidad que contrastaba dramáticamente con el aspecto descompuesto de él. «Buenos días, Damián», dijo sin levantarse, señalando la silla frente a ella. «Gracias por venir». «Cristina, comenzó él, pero ella alzó una mano pidiendo silencio. «Antes de que digas nada, quiero que sepas que he pasado toda la noche pensando en esto, en lo que significa, en lo que implica para nuestro hijo». Acarició su vientre con ternura. «Y he tomado una decisión». Damián se acomodó nerviosamente en la silla, sus manos temblando ligeramente mientras Elena disponía varios documentos sobre la mesa color cerezo. «Pero primero necesito que me expliques algo. Necesito entender por qué. No el dinero. Eso ya lo entiendo. Necesito entender por qué me mentiste durante tantos meses mientras yo trabajaba dobles turnos para ahorrar para el bebé». La pregunta flotó en el aire como una daga suspendida. Damián se pasó las manos por el rostro, buscando palabras que no llegaban. Al principio solo era algo puntual. Ruth había perdido su trabajo en la consultoría y necesitaba ayuda temporalmente. Solo iban a ser un par de meses hasta que encontrara algo nuevo. ¿Y las joyas? ¿Y el apartamento? ¿Eso también era temporal? Damián bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos verde oliva que lo observaban sin pestañear. Ruth decía que si íbamos a estar juntos, teníamos que vivir como una pareja de verdad, que si yo la amaba de verdad, tenía que demostrarle que podía cuidarla como se merecía. ¿Cómo se merecía? Cristina repitió las palabras lentamente. ¿Y qué hay de lo que yo merecía, Damián? ¿Qué hay de lo que merece nuestro hijo? Cristina, tienes que entender. Yo creía que la empresa era nuestra. Creía que estaba usando dinero que también era mío. Pero aunque hubiera sido dinero nuestro, la voz de Cristina se endureció por primera vez. ¿Crees que tenías derecho a gastarlo en otra mujer sin decírmelo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena carraspeó suavemente y abrió la primera carpeta. Damián, legalmente tienes 3 opciones. Primera, Cristina presenta denuncia penal por apropiación indebida. Dado el monto involucrado, estarías enfrentando entre 2 y 6 años de prisión. Damián palideció visiblemente. Segunda opción, devuelves íntegramente los 79,947 euros en un plazo máximo de 30 días. Sin intereses, sin penalizaciones, solo la devolución completa. Elena, yo no tengo ese dinero. No tengo ni la 10ª parte. Lo sé. Por eso existe una tercera opción. Cristina se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. La tercera opción la he diseñado yo misma, y es la que prefiero, por nuestro hijo. Damián alzó la vista, esperanzado por primera vez en horas. Te escucho. Cristina respiró profundamente antes de hablar. Vas a continuar como administrador de Reformas Hurtado, pero tu salario se reducirá a 1.500 euros mensuales durante los próximos 4 años. Los 2.000 euros restantes de tu salario actual irán directamente a saldar la deuda. Pero Cristina, con 1.500 euros no puedo ni pagar el alquiler del apartamento. Eso no es mi problema, Damián. Ese es el problema que tienes que resolver con tu esposa. La palabra esposa sonó extraña en su boca, como si fuera un idioma extranjero. Elena intervino consultando sus papeles. Con ese plan de pagos, la deuda quedaría saldada en aproximadamente 3 años y 4 meses. Además, Cristina está dispuesta a no cobrar intereses. ¿Y qué pasa si acepto? ¿Qué garantías tengo? Cristina sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa cálida. Las mismas garantías que yo tuve cuando usé mi herencia para salvarte de la bancarrota. Las mismas que tuve cuando confié en ti durante 7 años de matrimonio. Ninguna. Solo mi palabra. Pero si acepto esto, ¿cómo voy a explicárselo a Ruth? Ella esperaba otra vida.
Ruth esperaba una vida construida sobre mentiras y dinero robado. Cristina se puso de pie lentamente. Ahora tendrá la vida que realmente os corresponde. Una vida honesta. Elena preparó varios documentos sobre la mesa. Damián, necesito una respuesta ahora. Cristina tiene cita con su abogado penalista a las 11. Si no firmas este acuerdo antes de esa hora, ella procederá con la denuncia. Damián miró el reloj de pared. Las 9:30. Tenía 30 minutos para decidir entre la prisión y la pobreza, entre la destrucción total y la oportunidad de una segunda vida. Si firmo esto, ¿podremos llevarnos bien? Por el bebé, Cristina se acercó a la ventana, observando el tráfico matutino de la calle Balmes. Damián, yo no te odio, pero la confianza es como un cristal. Cuando se rompe puedes pegarlo, pero las grietas siempre se van a notar. Se giró para mirarlo. Podemos ser civilizados por nuestro hijo. Podemos ser socios comerciales, pero nunca volveremos a ser amigos. ¿Y si Ruth no puede adaptarse a las nuevas circunstancias? Cristina se encogió de hombros con indiferencia. Ruth tomó sus decisiones sabiendo las consecuencias. Ahora tendrá que vivir con ellas, igual que yo he tenido que vivir con las vuestras. Elena colocó una pluma dorada sobre los documentos. ¿Cuál es tu decisión, Damián? Él tomó la pluma con manos temblorosas. En su mente se agolpaban las imágenes de los últimos meses, las mentiras, los engaños, las noches que Ruth le había hecho creer que merecían una vida de lujo. Pero también pensó en su hijo, que nacería en unas semanas y que necesitaría un padre presente, no un padre en prisión. Una última pregunta, Cristina. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me das esta oportunidad en lugar de mandarme a la cárcel? Cristina tocó su vientre, donde su hijo pateaba suavemente. Porque él va a necesitar que su padre sea un hombre íntegro, y los hombres íntegros pagan sus deudas. Damián firmó el documento sin leer las letras pequeñas. Cuando salió del despacho 20 minutos después, caminaba como un hombre libre, pero también como un hombre que acababa de descubrir el verdadero precio de sus decisiones. Apartamento de Pedralbes, 11:30 de la mañana. Ruth esperaba en el salón como un felino enjaulado, caminando de un extremo al otro de la estancia, mientras mordía nerviosamente el borde de su uña del pulgar. Había cambiado su vestido de novia del día anterior por unos vaqueros desgastados y una camiseta color mostaza que había encontrado en el armario de Damián. Los tacones de diseño habían sido reemplazados por unas zapatillas deportivas, como si inconscientemente ya estuviera preparándose para una vida más austera. Cuando escuchó la llave en la cerradura, se abalanzó hacia la puerta. ¿Y bien? ¿Qué ha pasado? ¿Va a denunciarte? Damián entró arrastrando los pies, con los hombros caídos y una expresión que mezclaba alivio y derrota. Llevaba en la mano una copia del acuerdo firmado, las páginas ligeramente arrugadas por la presión de sus dedos. No va a denunciarme. Ruth exhaló aliviada llevándose la mano al pecho. Gracias a Dios. ¿Entonces qué? ¿Te ha perdonado la deuda? ¿Ha decidido pasar página por el bien del bebé? Damián se dejó caer en el sofá y dejó los papeles sobre la mesa de café, entre las copas de cava del día anterior que aún permanecían allí como testigos de su luna de miel fracasada. No exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Ruth se acercó y comenzó a leer el documento. Reducción salarial compensatoria, 1.500 euros mensuales. Su voz se fue elevando con cada palabra. Duración del acuerdo, 40 meses. Se quedó en silencio, haciendo los cálculos mentalmente. Cuando terminó, lo miró con una expresión de horror absoluto. ¿1.500 euros? ¿1.500 euros al mes durante más de 3 años? Ruth, es mejor que la cárcel. ¡Mejor que la cárcel!, gritó, arrojando los papeles al aire. Con 1.500 euros, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar este apartamento? ¿Cómo vamos a mantener nuestro nivel de vida? Tendremos que adaptarnos. ¿Adaptarnos? Ruth se echó a reír con histeria. Damián, el alquiler de este apartamento son 1.800 euros. Solo el alquiler, sin contar luz, agua, gas, comida, transporte. Damián se hundió más en el sofá. Durante el trayecto de vuelta había intentado no pensar en los números, pero ahora la realidad matemática se extendía ante él como un precipicio. Tendremos que mudarnos a algo más pequeño, algo más económico. ¿Más económico? Ruth comenzó a caminar otra vez. ¿Te refieres a uno de esos pisos de 50 metros cuadrados en las afueras?
¿A compartir pared con los vecinos? ¿A no tener garaje ni terraza? Ruth, por favor, no me digas que me calme. Se giró hacia él con los ojos encendidos. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que tendré que volver a trabajar. Significa que tendré que buscar trabajo de secretaria o dependienta, porque mi experiencia en consultoría ya no vale nada después de un año parada. Significa que en lugar de ser la esposa de un empresario exitoso, voy a ser la esposa de un empleado en números rojos. Damián se puso de pie, intentando acercarse a ella, pero Ruth retrocedió como si fuera contagioso. Pero seguimos juntos. El amor puede superar... ¿El amor? Ruth lo interrumpió con una carcajada amarga. ¿De qué amor hablas, Damián? ¿Del amor que sentías cuando me regalabas pulseras de 3.000 euros? ¿Del amor que sentías cuando me llevabas a cenar a restaurantes de estrella Michelin? Porque ese amor costaba 80.000 euros. Y resulta que ese amor era robado. Las palabras cayeron entre ellos como martillazos. Damián se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que Ruth nunca lo había amado a él. Había amado la versión de él que creía que tenía dinero, estatus, poder, la versión que resultó ser una fantasía. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué hagamos? Ruth se dirigió al dormitorio sin responder. Damián la siguió y la encontró abriendo el armario de par en par, sacando ropa y tirándola sobre la cama color perla. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace meses. Ruth metió varios vestidos en una maleta. Salir de esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Te vas? Me voy. Ruth no levantó la vista mientras doblaba una blusa. Esto ha sido un error desde el principio. Yo creí que estaba ganando la lotería contigo, pero resulta que me he casado con un mentiroso en bancarrota. Damián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero acabamos de casarnos. Ayer dijiste que me amabas. Ayer creía que eras otra persona. Ruth cerró la maleta con un golpe seco. La persona de la que me enamoré no existe. Era solo un personaje que interpretaste muy bien durante 8 meses. ¿Y a dónde vas a ir? Ruth se colgó el bolso del hombro y agarró la maleta. A casa de mi hermana, hasta que pueda reorganizar mi vida. Hasta que pueda encontrar trabajo y olvidar esta pesadilla. Ruth, por favor. Podemos salir adelante. Podemos buscar la manera. Ella se detuvo en el umbral de la puerta del dormitorio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Cristina, Damián? Ella construyó algo real. Tú solo supiste vivir de mentiras. Hizo una pausa. Y yo fui lo suficientemente tonta como para creer en esas mentiras. ¿Esto es definitivo? Ruth lo miró por última vez, y en sus ojos había algo parecido al desprecio, tan definitivo como nuestro divorcio de ayer, solo que esta vez, yo soy la que se va con dignidad. La puerta se cerró con un clic suave pero final. Damián se quedó solo en el apartamento, rodeado de los restos de una vida que había resultado ser un espejismo. Las velas consumidas, las copas vacías, los pétalos de rosa ya marchitos en el suelo. Su móvil vibró. Un mensaje de Elena. Damián, empezamos el lunes con el nuevo sistema de gestión. No llegues tarde. Tu futuro depende de tu puntualidad. Se dirigió a la ventana y observó la ciudad que se extendía bajo sus pies. Desde allí arriba, Barcelona seguía viéndose hermosa y llena de posibilidades, pero él ya no formaba parte de esas posibilidades. Ahora era solo un hombre de 36 años, divorciado, abandonado, y en deuda con la única persona que había sido sincera con él desde el principio. En algún lugar de esa misma ciudad, Cristina preparaba la habitación de su hijo con la tranquila seguridad de quien había apostado por la verdad, y había ganado, completamente. Apartamento de Pedralbes, 3 semanas después. La soledad tenía sabor a café frío y olor a pizza de ayer. Damián se despertó en el sofá por 15ª mañana consecutiva, con el cuello rígido y la certeza de que otro día de humillación le esperaba. El apartamento que una vez había sido su refugio de soltero elegante, ahora parecía un mausoleo de sus ambiciones fracasadas. Las facturas se acumulaban en la mesa como testimonios de una vida que ya no podía permitirse. 1.800 euros de alquiler, 300 de gastos comunitarios, 200 de luz y gas, sin contar comida, transporte, teléfono. Su nuevo salario de 1.500 euros se evaporaba antes de llegar a sus manos, como agua en el desierto. Su móvil sonó. Era Miguel Santos, su exabogado, pero ahora la voz al otro lado del teléfono sonaba distante, profesionalmente cortés. Damián.
Tengo noticias sobre el apartamento de la Diagonal. El propietario ha decidido no renovar el contrato. Al parecer se enteró de que se usaba para fines no comerciales. ¿Cómo se enteró? Recibió una llamada anónima con información muy detallada sobre las actividades que se desarrollaban allí. Alguien le envió incluso fotografías. Damián no necesitaba preguntar quién había hecho esa llamada. Cristina estaba cerrando meticulosamente todos los frentes, cortando una a una las conexiones con su vida pasada. ¿Hay algo más? Sí. Los proveedores de la obra de Sarriá han empezado a preguntarme por los pagos. Al parecer hay facturas pendientes de aprobación que necesitan tu visto bueno. Perdón, el visto bueno de Cristina. Damián cerró los ojos. Incluso sus antiguos contactos profesionales habían comenzado a tratarlo como un intermediario, no como el decisor que creía ser. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Tú sabías que yo no era el propietario de la empresa? Un silencio incómodo se extendió por la línea telefónica. Damián, en el mundo empresarial hay señales. El hecho de que todos los contratos bancarios estuvieran a nombre de Cristina, que las hipotecas de los locales comerciales fueran suyas, que incluso el seguro de responsabilidad civil estuviera a su nombre, son detalles que uno nota cuando lleva años en esto. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Porque asumí que era una estrategia fiscal, o que simplemente preferíais mantenerlo así por razones personales. No es raro en matrimonios jóvenes donde uno de los cónyuges tiene mejor historial crediticio. Damián colgó sin despedirse. Todo el mundo lo había sabido menos él. Había estado viviendo en una burbuja de autoengaño durante años, creyéndose el protagonista de una historia donde era apenas un actor secundario. Oficina de Reformas Hurtado, 14:00 de la tarde. La oficina en la calle Muntaner olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. Cristina había decidido remodelar el espacio, transformándolo de la cueva masculina que Damián había creado en un ambiente más profesional y acogedor. Las paredes ahora eran color marfil con detalles en verde salvia, y había plantas en macetas de terracota que daban vida al ambiente. Damián llegó de la reunión con los arquitectos del proyecto de Gracia, llevando bajo el brazo una carpeta con los planos modificados. Encontró a Cristina sentada detrás del escritorio principal, revisando facturas mientras su vientre, ya de 9 meses, descansaba sobre la mesa. Los planos están aprobados, dijo, dejando la carpeta frente a ella. Pero han pedido 2 modificaciones estructurales que van a incrementar el presupuesto en unos 8.000 euros. Cristina alzó la vista. Su rostro había perdido la palidez de los primeros meses de embarazo, y ahora irradiaba una energía tranquila pero determinada. ¿Son modificaciones necesarias o sugerencias? Necesarias. Problemas con las tuberías originales que no aparecían en los planos antiguos. Aprobadas. Firmó la autorización sin dudar. ¿Algo más? Damián se sentó en la silla frente al escritorio, la misma silla donde antes se sentaban los clientes cuando él era el jefe. Ahora se sentía como un empleado en la oficina del director. Cristina, necesito hablar contigo. Te escucho. No puedo seguir viviendo en Pedralbes. Con mi nuevo salario, es imposible mantener ese apartamento. Cristina dejó los papeles y le prestó atención completa. ¿Has encontrado algo más económico? Hay un apartamento en Nou Barris, 2 habitaciones, 700 euros al mes. Está cerca del metro, pero está en un barrio que no es exactamente donde imaginé que viviría a los 36 años. Por primera vez en semanas, Cristina mostró algo parecido a la compasión. Damián, yo crecí en Nou Barris. Mi madre sigue viviendo allí. No es el fin del mundo. Lo sé. No quería decir que fuera un mal barrio, solo que se pasó las manos por el pelo. Es difícil aceptar que tu vida va hacia atrás en lugar de hacia adelante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ir hacia atrás y empezar de nuevo? Damián negó con la cabeza. Cuando vas hacia atrás, miras constantemente lo que has perdido. Cuando empiezas de nuevo, miras lo que puedes construir. Se quedaron en silencio unos minutos, mientras Cristina volvía a revisar las facturas y Damián observaba por la ventana. En la calle, la vida barcelonesa continuaba su ritmo habitual. Madres empujando carritos, ancianos jugando petanca en el parque, adolescentes riéndose a la salida del instituto. Cristina, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué no me odias? Después de todo lo que te hice, todo lo que os hice a ti y al bebé, ¿por qué no me odias? Cristina se recostó en la silla,
acariciando su vientre con movimientos circulares. Al principio sí te odiaba. Cuando encontré las primeras facturas del apartamento, cuando vi los extractos bancarios, cuando me di cuenta de la magnitud de las mentiras, sí, te odié. Hizo una pausa. Pero odiar es agotador, Damián, y yo necesitaba toda mi energía para criar a este niño y reconstruir mi vida. ¿Y ahora qué sientes? Ahora siento pena. Pena por el hombre que creí que eras. Pena por el tiempo que perdimos. Y pena por Ruth, que se enamoró de una ilusión y ahora está pagando el precio de su propia ambición. ¿Has sabido algo de ella? Elena me comentó que había intentado contactar con la empresa para aclarar malentendidos financieros. Al parecer, cree que puede negociar algún tipo de compensación por los daños emocionales del divorcio. Damián se estremeció. Incluso después de abandonarlo, Ruth seguía intentando obtener beneficio económico de la situación. ¿Vas a hablar con ella? No hay nada que hablar. Ruth tomó sus decisiones con los ojos bien abiertos. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Igual que tú, igual que yo. En ese momento, Cristina hizo un gesto de dolor y se llevó las manos al vientre. ¿Estás bien? El bebé está inquieto hoy. Últimamente se mueve mucho, como si estuviera impaciente por salir. Sonrió a medias. El médico dice que puede ser cualquier día de estos. Damián sintió una mezcla extraña de emoción y terror. Su hijo estaba a punto de nacer, y él sería padre por primera vez, pero sería padre como un hombre divorciado, en deuda, viviendo en un apartamento de 700 euros en Nou Barris. ¿Has pensado en nombres? Diego. Se va a llamar Diego. ¿Por alguna razón especial? Cristina lo miró directamente a los ojos. Porque significa el que sigue su camino. Y quiero que nuestro hijo sepa desde pequeño que, sin importar los errores que cometan sus padres, él siempre puede elegir su propio camino. Damián asintió lentamente, comprendiendo que el nombre era también un mensaje para él, una lección sobre segundas oportunidades y la posibilidad de redención. Cristina, cuando nazca Diego, ¿podré estar presente en su vida? ¿Podré ser el padre que él se merece? Eso depende de ti, Damián, de la clase de hombre que elijas ser a partir de ahora. Se puso de pie con cuidado. El pasado ya está escrito, pero el futuro todavía está en blanco. Mientras Damián recogía sus cosas para irse, Cristina le entregó un sobre color azul celeste. ¿Qué es esto? La dirección del apartamento que he alquilado para ti en Nou Barris. He pagado el depósito y los primeros 2 meses. Considéralo una inversión en el futuro de Diego. Damián abrió el sobre y encontró las llaves junto con un contrato de alquiler. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué un niño necesita un padre estable? Y un padre no puede ser estable si está durmiendo en sofás o viviendo en la calle. Cuando Damián salió de la oficina, caminó por la calle Muntaner con los ojos húmedos y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. En su bolsillo, las llaves de su nueva vida tintineaban suavemente con cada paso. Y por primera vez desde el día del divorcio, no sonaba como una sentencia. Sonaba como una promesa. Centro de Salud de Gracia. 6 semanas después. Las contracciones habían comenzado a las 3 de la madrugada, pero Cristina había esperado hasta las 8 para llamar a su madre. No quería alarmar a nadie innecesariamente, y después de todo lo vivido durante el último año, había aprendido a confiar en su propia fortaleza. Ahora, a las 10:30 de la mañana, se encontraba en la sala de espera del centro de salud donde había trabajado durante los últimos 5 años, rodeada de las caras familiares de sus compañeras. ¿Has llamado a Damián?, preguntó Montse, la enfermera jefe, mientras revisaba el historial médico en su tablet. El padre tiene derecho a estar presente durante el parto. Cristina asintió, ajustándose la bata color lavanda que le habían dado. Le envié un mensaje hace 1 hora. Debe de estar viniendo. Lo que no mencionó fue que había dudado durante 20 minutos antes de enviar ese mensaje. Durante semanas, Damián había cumplido religiosamente con sus obligaciones laborales, llegando puntual a la oficina, completando sus tareas sin protestas, comportándose como el empleado modelo que nunca había sido cuando se creía el jefe. Pero entre ellos persistía una distancia que parecía imposible de salvar, como si fueran 2 actores interpretando el papel de padres civilizados, sin conseguir creerse del todo el personaje. Apartamento en Nou Barris. Misma hora.
Damián se ató los zapatos color marrón oscuro con manos temblorosas mientras intentaba procesar la realidad de lo que estaba a punto de suceder. En unas horas sería padre. Su hijo, Diego, estaba a punto de llegar al mundo, y él no tenía ni idea de cómo ser el padre que un niño se merecía. Su nuevo apartamento era exactamente lo que había esperado: funcional, pequeño, honesto. 2 habitaciones, un salón cocina, un baño con azulejos color crema que habían visto mejores décadas. Pero las ventanas daban al parque de la Guinehueta, donde cada mañana veía a padres empujando columpios y enseñando a sus hijos a montar en bicicleta. Durante las últimas semanas ese parque se había convertido en una promesa silenciosa de la vida que quería construir con Diego. Su móvil sonó. Un número desconocido. ¿Damián? Soy Ruth. La voz al otro lado de la línea sonaba diferente, más áspera, menos confiada. Había perdido esa cadencia seductora que había usado durante los meses de su aventura. Ruth, no es un buen momento. Cristina está de parto. Lo sé, por eso te llamo. Necesitamos hablar antes de que nazca ese niño. No tenemos nada de qué hablar. Oh, sí que tenemos. Su voz recuperó algo de su antigua acidez. Tenemos que hablar de los 3 años que desperdicié contigo. Tenemos que hablar de la casa que perdí en Hostafrancs porque gasté mis ahorros en un vestido de novia para casarme con un mentiroso. Damián se sentó en el borde de la cama, reconociendo el tono de chantaje emocional que Ruth había perfeccionado durante su relación. Ruth, tú sabías perfectamente en qué te metías. Yo sabía que me metía con un empresario exitoso, no con un empleado en bancarrota. Su voz se alzó. Y ahora resulta que hasta mi currículum está manchado porque dejé un trabajo estable para estar contigo. ¿Qué quieres, Ruth? Compensación. Por los daños y perjuicios. Por las oportunidades perdidas. Por el tiempo desperdiciado. Damián se echó a reír, pero no era una risa de humor. ¿Compensación? Ruth, yo vivo en un apartamento de 700 euros. Mi salario apenas me alcanza para comer. ¿De dónde crees que voy a sacar dinero para compensarte? De la misma cuenta de donde sacaste 80.000 euros para mantenerme durante 8 meses. De Cristina. La conexión se hizo inmediatamente clara. Ruth no había llamado para hablar con él. Había llamado para tantear si podía usar a Diego como palanca para obtener dinero de Cristina. Olvídalo, Ruth. No vas a acercarte a mi hijo ni a su madre para tus esquemas. ¿Tu hijo? Ruth se echó a reír. Damián, tú no tienes nada. No tienes empresa. No tienes dinero. No tienes futuro. Ese niño va a crecer sabiendo que su padre es un fracasado que robó la herencia de su madre para mantener a una amante. Las palabras golpearon a Damián como puñetazos en el estómago, no porque fueran mentira, sino porque contenían suficiente verdad como para doler. ¿Has terminado? No. La voz de Ruth se volvió peligrosa. Porque puedo hacerte la vida muy complicada, Damián. Puedo contarle a todo Barcelona cómo me engañaste. Puedo contactar con los clientes de la empresa y explicarles exactamente qué clase de hombre eres. Puedo. Damián colgó el teléfono. Durante 5 minutos se quedó sentado en el borde de la cama, procesando lo que acababa de escuchar. Ruth no había cambiado nada. Seguía siendo la misma mujer manipuladora y ambiciosa que había destruido su matrimonio. La diferencia era que ahora ya no tenía nada que ofrecerle, y eso la convertía en algo mucho más peligroso. Hospital Clinic. 16:30 de la tarde. Diego Hurtado Montalvo llegó al mundo a las 4:28 de la tarde, pesando 3 kilos y 200 gramos, con un llanto fuerte que llenó toda la sala de partos. Cristina lo recibió con lágrimas de agotamiento y felicidad, mientras Damián permanecía de pie junto a la cama, completamente abrumado por la magnitud del momento. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó la matrona, ofreciéndole el pequeño bulto envuelto en una manta color verde agua. Damián extendió los brazos temblorosos y recibió a su hijo por primera vez. Diego tenía los ojos cerrados, pero sus pequeños puños se agitaban como si ya estuviera luchando contra el mundo. En ese momento, Damián sintió algo que no había experimentado nunca. Amor incondicional, inmediato, aterrador. «Es perfecto», murmuró, con la voz quebrada. Cristina, sudorosa y exhausta pero radiante, sonrió desde la cama. «Sí que lo es. Cristina, yo...» Damián buscó las palabras adecuadas. «Quiero ser el padre que él se merece. Quiero ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Lo sé.
Cristina tendió los brazos para recibir a Diego de vuelta, y vas a tener toda la vida para demostrárselo, a él y a ti mismo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Sonia, cargada con globos color amarillo y una bolsa de regalos. ¿Cómo está mi nieto?, preguntó acercándose a la cama con los ojos brillantes de emoción. Está perfecto, mamá. Completamente perfecto. Sonia miró a Damián con una expresión que era difícil de interpretar. Durante los últimos meses, su relación había sido cordial pero distante. Ella había sido testigo silencioso de todo el dolor que su hija había soportado, y aunque nunca se lo había recriminado directamente, Damián sabía que no se había ganado su perdón. «Damián, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Sonia. Salieron al pasillo del hospital, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el bullicio característico de las visitas vespertinas. «¿Cómo estás llevando todo esto?», preguntó Sonia sin preámbulos. «Sinceramente no lo sé. Cada día es una lección de humildad que no sabía que necesitaba». Sonia asintió lentamente. «Cristina me contó lo del apartamento, lo que hiciste para ayudarlo con la mudanza. Ella me ayudó a mí. Yo no tenía cómo pagar el depósito ni los primeros meses». «Exacto. Ella te ayudó cuando no tenía por qué hacerlo, cuando cualquier otra mujer te habría dejado dormir en la calle». Sonia hizo una pausa. «¿Sabes por qué lo hizo?». Damián negó con la cabeza. «Porque a pesar de todo lo que le hiciste, sigue creyendo que puedes ser un buen padre, porque ve algo en ti que tal vez ni tú mismo ves todavía. No sé si lo merezco. Probablemente no lo merezcas. Pero Diego sí se merece un padre presente y responsable. Y Cristina se merece un copadre en quien pueda confiar». Sonia lo miró directamente a los ojos. «Esta es tu segunda oportunidad, Damián. Tu última oportunidad. No la desperdicies». Cuando volvieron a la habitación, encontraron a Cristina amamantando a Diego por primera vez. La escena era tan natural, tan perfecta, que Damián sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que él era el único elemento discordante en ese cuadro de familia. Su móvil vibró. Un mensaje de Ruth. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de haberme colgado». Damián borró el mensaje sin responder y puso el teléfono en silencio. Ruth pertenecía al pasado. Diego era el futuro. Y por primera vez en su vida, Damián estaba decidido a elegir el futuro por encima de los errores del pasado, aunque esa decisión le costara todo lo que le quedaba por perder. Oficina de Reformas Hurtado, 3 meses después. La oficina había recuperado su ritmo habitual, con el sonido constante de llamadas telefónicas, el tecleo de ordenadores y el aroma a café recién hecho que Cristina había convertido en una tradición matutina para todo el equipo. Diego dormía plácidamente en su cochecito color azul cobalto junto al escritorio de su madre, ajeno al mundo de facturas y contratos que se desarrollaba a su alrededor. Damián había llegado temprano esa mañana, como cada día durante los últimos 3 meses. Su transformación había sido gradual pero evidente. Los trajes caros habían sido reemplazados por camisas sencillas y pantalones de algodón. Su aire de superioridad había dado paso a una humildad genuina, y por primera vez en años, parecía cómodo con su rol de administrador, en lugar de fingir ser el propietario. «Los planos del proyecto de Sarria están listos para la revisión final», dijo colocando una carpeta color burdeo sobre el escritorio. «He incorporado todas las modificaciones que solicitaste la semana pasada». Cristina alzó la vista del ordenador, donde estaba revisando las cuentas trimestrales. Su rostro había recuperado la frescura que había perdido durante los meses más difíciles del embarazo, y sus ojos verde oliva brillaban con una confianza que Damián no había visto en años. «Perfecto. ¿Y qué noticias tienes del equipo de Girona? Terminarán la fase 2 el viernes, dentro del presupuesto y antes del plazo. Es el tercer proyecto consecutivo que entregamos sin sobrecostes». «Excelente trabajo, Damián». La simplicidad de esas 2 palabras contenía algo que ninguno de los dos había esperado: respeto profesional genuino. Durante los primeros meses después del nacimiento de Diego, ambos habían navegado cuidadosamente alrededor de su nueva dinámica, pero gradualmente habían encontrado un ritmo que funcionaba. Cristina dirigía la empresa con visión estratégica. Damián ejecutaba las operaciones con eficiencia, y entre ellos había surgido algo parecido a una sociedad profesional sólida. Diego se removió en su cochecito y comenzó a llorar suavemente.
Cristina se levantó para consolarlo, pero Damián se adelantó. Déjame a mí. Tienes la videoconferencia con los inversores en 10 minutos. Lo levantó con la naturalidad de un padre experimentado, meciendo suavemente al bebé hasta que volvió a quedarse dormido. Durante las últimas semanas, Damián había establecido una rutina de pasar las tardes en la oficina después del horario laboral, no para trabajar, sino para estar con Diego mientras Cristina terminaba las tareas administrativas. Era un arreglo que funcionaba para todos. Damián, necesito contarte algo, dijo Cristina mientras se preparaba para la videoconferencia. Esta mañana he recibido una llamada interesante. ¿Sobre qué? Sobre Ruth. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un lago tranquilo. Durante los 3 meses transcurridos desde el nacimiento de Diego, Ruth había permanecido extrañamente silenciosa, sin cumplir las amenazas que había lanzado por teléfono aquel día en el hospital. ¿Qué pasa con Ruth? La llamó Elena esta mañana. Al parecer está trabajando como recepcionista en una clínica dental de Hospitalet. Gana 1.000 euros al mes y vive en un piso compartido con otras 3 chicas. Damián procesó la información en silencio. Hospitalet de Llobregat estaba a mundo de distancia del estilo de vida que Ruth había imaginado cuando decidió convertirse en su amante. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque ayer intentó contactar con varios de nuestros clientes, ofreciendo sus servicios como consultora en gestión empresarial y mencionando su experiencia íntima con las operaciones de Reformas Hurtado. Damián sintió un nudo en el estómago. ¿Consiguió algo? Todo lo contrario. Cristina sonrió con satisfacción. Al parecer, nuestros clientes son más leales de lo que ella esperaba. 3 de ellos me llamaron para contarme sobre su propuesta poco profesional. Uno incluso me envió la grabación de audio de la llamada. ¿Grabación? Cristina abrió su portátil y reprodujo un archivo de audio. La voz de Ruth sonaba desesperada, casi suplicante. Señor Martínez, usted no entiende la situación real de esa empresa. Cristina Montalvo no tiene ni idea de lo que hace. Todo el éxito que han tenido es mérito de Damián, mi ex pareja. Yo podría ofrecerle los mismos servicios por la mitad del precio y con mucha más flexibilidad en las condiciones. La voz del cliente sonaba incómoda pero firme. Señorita, Reformas Hurtado lleva 5 años trabajando para mi empresa. Han cumplido todos sus compromisos y sus precios son justos. No estoy interesado en cambiar de proveedor, y mucho menos basándome en chismes personales. Cristina cerró el archivo. Ruth está intentando usar nuestra reputación profesional para construir la suya propia, pero lo está haciendo de la manera más torpe posible. ¿Vas a tomar medidas legales? No es necesario. Ruth se está destruyendo sola. Cristina consultó su reloj. Pero hay algo más que debes saber. Elena me comentó que Ruth había estado preguntando sobre tu situación económica, específicamente, sobre cuándo terminarás de pagar tu deuda. Damián frunció el ceño. ¿Por qué le interesaría eso? Porque está esperando a que termines de pagarme para intentar acercarse de nuevo a ti. La revelación cayó sobre Damián como un balde de agua fría. Ruth no había desaparecido de su vida, simplemente había estado esperando el momento oportuno para volver. Esperando a que él recuperara algo de estabilidad económica para intentar reconstruir la relación. Eso no va a pasar, dijo con firmeza. Lo sé, pero pensé que debías saberlo. Diego comenzó a llorar otra vez, esta vez con más insistencia. Damián lo mecía suavemente mientras Cristina se conectaba a la videoconferencia. Buenas tardes, señores. Gracias por hacer tiempo para esta reunión. Mientras Cristina hablaba con los inversores sobre los planes de expansión de la empresa, Damián se paseaba por la oficina con Diego en brazos, pensando en la conversación que acababan de tener. Durante los últimos meses había construido algo parecido a una vida nueva, un trabajo estable, una relación civilizada con Cristina, momentos preciosos con su hijo. Era una vida modesta, sin lujos, pero honesta, y Ruth representaba una amenaza directa a esa tranquilidad. Su móvil vibró. Un mensaje de número desconocido. Damián, sé que has estado evitándome, pero necesitamos hablar. He cambiado. He aprendido de mis errores. Podríamos intentarlo otra vez. R. Damián miró a Diego, que se había vuelto a quedar dormido en sus brazos. Luego miró a Cristina, concentrada en su presentación profesional, irradiando competencia y confianza. Finalmente,
Miró por la ventana hacia la calle Muntaner, donde la vida barcelonesa seguía su curso normal. Sin dudarlo ni un segundo, borró el mensaje y bloqueó el número. Cuando Cristina terminó la videoconferencia, se giró hacia él con expresión satisfecha. Los inversores han aprobado la expansión. Vamos a abrir una segunda sede en Tarragona el próximo año. Eso es fantástico. Felicidades. Felicidades a los dos. Esta empresa es el resultado del trabajo de equipo. Hizo una pausa. Damián, hay algo más que quiero proponerte. Te escucho. Cuando termines de saldar tu deuda, me gustaría ofrecerte una participación minoritaria en la empresa. Un 5% de las acciones. Vio la expresión de sorpresa en su rostro. Diego va a heredar esta empresa algún día, y me gustaría que su padre fuera socio, no empleado. Damián se quedó sin palabras. Durante casi un año había trabajado para redimir sus errores, sin esperar nada más que la oportunidad de estar presente en la vida de su hijo. La posibilidad de convertirse de nuevo en propietario parcial de algo que había ayudado a construir era más de lo que se había atrevido a esperar. ¿Por qué? Porque has demostrado que puedes cambiar, porque eres un buen padre, y porque, Cristina vaciló un momento, porque creo que la persona que eres ahora se merece una segunda oportunidad real. Diego eligió ese momento para despertar y sonreír por primera vez. Una sonrisa pequeña pero inconfundible dirigida hacia su padre. «Mira eso», murmuró Cristina. Su primera sonrisa. Damián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas mientras contemplaba a su hijo. En ese momento comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los apartamentos de lujo. Estaba en las sonrisas de Diego, en el respeto que se había ganado de Cristina, en la posibilidad de construir algo auténtico sobre las ruinas de sus errores pasados. Su móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Ruth, desde un número diferente. «No puedes ignorarme para siempre». Esta vez Damián ni siquiera leyó el mensaje completo antes de borrarlo. Ruth tenía razón en una cosa. No podía ignorarla para siempre, pero podía elegir no responder. Podía elegir proteger la vida que estaba construyendo. Podía elegir ser el hombre que Diego necesitaba que fuera. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la oficina, iluminando los rostros de Cristina y Diego, Damián sintió algo que no había experimentado en más de un año. Paz. Ruth había perdido todo lo que había intentado ganar mediante mentiras y manipulación. Cristina había recuperado no solo su dignidad, sino también su empresa y su futuro. Y Damián había descubierto que la verdadera victoria no consistía en tener todo, sino en valorar lo que realmente importaba. En el silencio de la oficina, solo se escuchaba la respiración tranquila de Diego y el tecleo suave del ordenador de Cristina, mientras planificaba el futuro de la empresa. Era el sonido de una nueva vida comenzando, una vida construida sobre cimientos de verdad, trabajo duro y segundas oportunidades merecidas. Y esta vez, nadie podría arrebatársela. 5 años después, Parque de la Ciutadella, Barcelona. Una tarde de domingo. El sol primaveral se filtraba entre las hojas de los plátanos centenarios mientras Diego, ahora un niño de 5 años con los ojos curiosos de su madre y la determinación obstinada de su padre, corría detrás de una pelota color rojo carmín en el césped del parque. Su risa cristalina se mezclaba con el murmullo de otras familias que disfrutaban del domingo barcelonés. Cristina observaba desde un banco de madera pintado de verde botella, con una sonrisa serena adornando su rostro. A los 34 años, irradiaba una confianza tranquila que había forjado a través del fuego de la adversidad. Reformas Hurtado se había convertido en una de las empresas de construcción más respetadas de Cataluña, con sedes en Barcelona, Tarragona y recientemente, Girona. «Mamá, mira lo que puedo hacer», gritó Diego, intentando mantener la pelota en el aire con pequeños toques de pie. «Muy bien, campeón, pero ten cuidado de no darle a nadie». Damián se acercó caminando tranquilamente, llevando 2 cafés en vasos de cartón color crema y una sonrisa genuina que había tardado años en recuperar. A los 41, había encontrado su lugar en el mundo. Era un padre presente, un socio responsable y un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza se construía día a día, no se robaba de los demás. «El café está un poco fuerte», dijo, sentándose junto a Cristina y ofreciéndole uno de los vasos. «Pero Diego dice que los adultos necesitamos café fuerte para funcionar bien».
Cristina se echó a reír. Ese niño escucha demasiadas conversaciones de la oficina. ¿Te has arrepentido alguna vez? Preguntó Damián de repente con esa honestidad directa que había desarrollado en los últimos años. ¿De darme una segunda oportunidad? ¿De no haberme mandado a la cárcel cuando tuviste la ocasión? Era una pregunta que surgía de vez en cuando entre ellos, nunca como reproche, sino como una curiosidad genuina sobre las decisiones que habían marcado sus vidas. Cristina tomó un sorbo de café y observó a Diego, que ahora intentaba enseñar a otros niños del parque su técnica de fútbol. ¿Sabes qué he aprendido en estos 5 años? Que la venganza es como beber veneno esperando que la otra persona se muera. Yo elegí construir en lugar de destruir, y mira lo que hemos conseguido. Señaló hacia Diego, que había organizado un pequeño partido de fútbol con 6 niños desconocidos, actuando como capitán natural del grupo improvisado. Nuestro hijo tiene un padre que lo ama, que está presente, que le enseña que los errores no definen a una persona, sino cómo responde a esos errores. Tenemos una empresa próspera, tenemos respeto mutuo, tenemos paz. ¿Y qué hay de Ruth? La pregunta flotó en el aire durante unos segundos. Ruth había intentado contactar con Damián esporádicamente durante los primeros 2 años después del divorcio, pero sus intentos se habían vuelto cada vez más desesperados y menos frecuentes. La última vez que supieron de ella fue hace 8 meses, cuando Elena les comentó que había visto su perfil en una web de citas, describiendo como emprendedora en el sector de servicios. Ruth eligió su camino hace 5 años. Eligió la ambición sobre la honestidad, la manipulación sobre el trabajo duro, la fantasía sobre la realidad. Cristina se encogió de hombros. No la odio, pero tampoco pienso en ella. Forma parte de un pasado que ya no me define. En ese momento Diego se acercó corriendo, sudoroso y emocionado. Papá, hemos ganado 3-1. ¿Has visto cómo he marcado el último gol? Lo he visto todo, campeón. Estás mejorando mucho. ¿Podemos comprar un helado? Los otros niños van a ir a la heladería de la entrada del parque. Cristina y Damián intercambiaron una mirada de complicidad parental. Claro, pero solo uno. Y tienes que prometerme que cenarás bien esta noche. Lo prometo. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Cristina reflexionó sobre el camino recorrido. 5 años atrás, había estado sentada en un juzgado, humillada y traicionada, pensando que su vida se había acabado. Ahora caminaba por Barcelona con su hijo feliz y sano, junto a un hombre que había aprendido a ser mejor persona, dirigiendo una empresa exitosa que había construido con su propio esfuerzo. Las lecciones habían sido duras, pero necesarias. Había aprendido que la confianza se gana día a día, que el respeto no se exige sino que se demuestra, y que la verdadera fortaleza consiste en elegir construir cuando todo parece estar destruyéndose. Diego corrió hacia la heladería con la energía infinita de los 5 años, seguido por sus padres, que habían aprendido que los finales felices no son regalos que caen del cielo, sino conquistas que se construyen con decisiones correctas tomadas día tras día. En algún lugar de Barcelona, Ruth seguía buscando atajos hacia la felicidad que otros habían construido con trabajo y sacrificio, pero en el parque de la Ciutadella, bajo el sol de una tarde perfecta de domingo, 3 personas habían demostrado que la vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el valor de tomarlas y la sabiduría para merecerlas. Mensaje final. Esta historia nos enseña que las decisiones que tomamos en momentos de crisis definen no solo nuestro presente, sino también el futuro de quienes amamos. Cristina eligió la justicia sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción, el perdón merecido sobre el resentimiento destructivo. Damián aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en respeto ganado, amor genuino y la tranquilidad de dormir con la conciencia tranquila. Y Ruth descubrió que no se puede construir felicidad sobre la desgracia ajena, que los atajos hacia el éxito siempre llevan a callejones sin salida. En un mundo donde las redes sociales nos muestran vidas perfectas y éxitos instantáneos, esta historia nos recuerda que la verdadera victoria llega a quienes tienen la paciencia de construir, la honestidad de reconocer sus errores y la sabiduría de valorar lo que realmente importa. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Cristina? ¿Habrías elegido la venganza o la justicia? ¿Crees que Damián merecía una segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre las decisiones de estos personajes. ¿Con cuál de ellos te identificas más y por qué?
Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.